Muchos dicen que las Chevrolet Blazer son basura, por eso quise hacer una investigación seria para saber si eso es cierto. La verdad no son basura, pero sí podrían estar muy cerca. Aquí te explicaré, generación por generación, cuáles son sus puntos fuertes y débiles para saber, hoy en día, cuál ha sido la mejor Blazer de la historia. Importante, aquí solo revisaremos las Blazer medianas, no la nueva que nada tiene que ver con estas SUVs ni tampoco esta versión de la Trailblazer que creó General Motors para los mercados emergentes. La segunda generación debutó en el 95, y aquí fue cuando Chevrolet trató de cerrar la brecha con las que eran la referencia del segmento, la Cherokee y la Explorer. Los de General Motors le quitaron el prefijo S10 y la llamaron simplemente Chevrolet Blazer. Aunque le cambiaron la carrocería por completo, por debajo seguía siendo la misma robustez de siempre, una evolución de la plataforma GMT 330. Como la generación anterior, también este modelo se vendería con otras marcas de GM con equipamientos de lujo más altos, el Oldsmobile Bravada y el GMC Jimmy. Y como mantuvo la compatibilidad con suspensiones y componentes de la primera generación, el aftermarket tiene repuestos y upgrades hasta debajo de las piedras. Pero el diseño es el que me deja un mal sabor de boca. La Blazer abandonó esas líneas cuadradas y utilitarias que tanto nos gustan por unas superficies curvas y faros integrados. Se puso más urbana y familiar, buscando al público que no quería meterse al barro. Sí, mejoró la aerodinámica y era más silenciosa, pero perdió personalidad y se veía un poco rara. Eso sí, la arquitectura body on frame, ese chasis de bastidor que tanto valoramos, se mantuvo. El motor seguía siendo el Guerrero 4.3 Vortec V6. Lo vendieron con varias inyecciones, pero la potencia se quedó en unos decentes 190 caballos. No era una flecha, pero era suficiente para la época. Pero aquí es donde empieza el dolor de cabeza y el drama con el mecánico. El fallo más infame de los modelos 96 a 2001 es el sistema de inyección central de puerto, conocido por la gente como el inyector araña. Diseñado para pasar las normas de emisiones, es una pesadilla de mangueras y válvulas que parece un experimento fallido. Las fugas o las obstrucciones te dan fallos de cilindro, el famoso código P03 con otros dos números, y el carro no anda nada. La reparación es costosísima para el valor residual, no tanto por la pieza en sí, sino porque hay que desarmar medio motor para sacar el múltiple de admisión. Consejo de amigo: si tienes este, actualiza a la versión Multec 2 y olvídate del asunto. Otro punto débil es el sensor de posición del árbol de levas, CPS, que vive dentro del distribuidor. Si esta pequeña cosa falla, el motor se desincroniza, no enciende o le da por arrancar cuando le da la gana. Es difícil de diagnosticar porque sus síntomas se confunden con fallos de chispa o de combustible. En resumen, el bloque del 4.3 es indestructible, pero se lo cargaron con un sistema de inyección y encendido tan frágil y complejo que te sube los costos de mantenimiento a niveles ridículos. Por otro lado, la transmisión automática 4L60E es, honestamente, el punto más débil de esta generación. Para ir a la panadería está bien, pero si la usas para remolcar o si eres de pie pesado, el calor la mata. La falla prematura expande cada día si la abusas, algo que ya vimos en los videos que hicimos de la Silverado y la Tajo de esos años. Conclusión, ¿vale la pena? La Blazer Gen 2 es la transición entre la robustez simple de los 80 y la comodidad sofisticada de los 90. Conserva la fortaleza del chasis S-Series y por eso es popular para LS Swaps, gracias al OBD2 que facilita la electrónica. Pero la complejidad electrónica la hace más exigente y por ende más cara de mantener. A principios de los 80, General Motors se dio cuenta de que la gente ya no quería solo la K5 Blazer gigante. Por eso sacaron la S10 Blazer, la versión compacta. Y aquí viene lo bueno, especialmente para los entusiastas. Su diseño era body on frame, carrocería sobre bastidor, no un monocasco como los SUV modernos. Esto le da una base sólida que para su época le daba buena rigidez para hacer expediciones. Esta primera generación va desde el 83 hasta el 94, y son los modelos que conocemos como los cuadrados. Si bien la segunda generación llegó en el 95, hay un factor que las une y que nos da paz mental. Ambas usaron la plataforma GMT 330. Esto significa que mecánicamente son compatibles por casi 2 décadas. Al principio, General Motors solo lanzó la versión de 2 puertas, algo divertida y normal en esa década, pero poco práctica para la familia. El juego cambió cuando sacaron la crucial versión de 4 puertas en el año 91. De hecho, estos últimos años son los que de verdad valen la pena. Los llamamos los modelos puente. Combinan esa estética cuadrada y clásica, pero ya con el chasis largo que luego vimos en la segunda generación. Si quieres utilidad moderna y el look retro, la Blazer de 4 puertas de esos años es el punto de equilibrio perfecto. Y por supuesto, hay que hablar de los motores.
Vamos a ser claros, olvídense de las versiones con el 4 cilindros de gasolina o peor aún, el diésel de origen Isuzu 2.2 litros. No es que fueran malos, lo que pasa es que son poco potentes. Por eso el motor a buscar es el V6 de 4.3 litros. Era el caballo de batalla de General Motors. De este motor hay dos versiones principales que debes conocer. El 4.3 LB4, con inyección de cuerpo de mariposa, Throttle Body Injection, que da unos 160 caballos. Este es un motor simple y confiable, casi a prueba de fallos. Los problemas típicos, como el alto consumo, se resuelven fácil y barato cambiando un par de sensores, como el MAP, y manteniendo el sistema de inyección y la electrónica bien afinados. El otro motor es el 4.3 litros L35. Llegó en los años finales del modelo con el sistema Central Port Injection. Subió la potencia a 195 caballos, pero también añadió complejidad técnica. A su favor debemos decir que como son motores de hace casi 40 años, afinarlos es relativamente sencillo si tienes acceso a las piezas. Si quieres la menor cantidad de dolores de cabeza, busca el TBI. La sencillez análoga siempre gana en durabilidad. Importante, ambos motores funcionan con cadena de distribución que suele ser libre de fallos hasta que se perciban ruidos por el desastre de este componente. La mayor parte de esta generación usó la transmisión automática 700R4. Es conocida, se repara fácil, pero hay que tenerla al día. Al final de la generación, del 93 al 94, General Motors la modernizó a la 4L60E, que ya es electrónica y se estandarizó en la generación siguiente. Si lo que quieres es la confiabilidad a prueba de balas, también podrías conseguirla con la caja manual NB3500. Obviamente también había opciones de tracción trasera y total. Hoy en día, lamento decirlo, no es una SUV para todos. Es muy interesante para quienes buscan una SUV ochentera y quieren recordar un poco las vibras que transmitían ese tipo de SUVs y camionetas. Sin embargo, ya han pasado 40 años desde la presentación de este modelo, por lo cual conseguir una en buen estado va a ser muy difícil, entre otras cosas porque no tienen tanto culto como otras SUVs como la Explorer, la Cherokee e incluso su hermana mayor, la K5 Blazer. Adicionalmente, dependiendo del mercado donde te encuentres, será muy difícil conseguir repuestos originales o tipo OEM para mantenerla en óptimas condiciones, por lo que mantenerla bien aumentará sin duda el costo de mantenimiento. Por eso la colocamos en el segundo puesto. Sí, tiene nostalgia, trae buenos recuerdos y su mecánica realmente no es complicada. Pero dado que la generación siguiente comparte componentes con ella, me parece que esa es más interesante como auto de diario. Pero antes de continuar, vamos con un mensaje de nuestro sponsor. Aún no hay sponsor, por lo que solo te pediremos que te suscribas para seguir ampliando el alcance de esta comunidad. La última generación de la que yo llamo la Blazer original fue la Trailblazer de primera generación, que fue el divorcio oficial de Chevrolet con la vieja plataforma de camioneta compacta. Aquí General Motors dijo: olviden la S10, vamos a competir contra los SUV medianos de verdad. Esta SUV se montó sobre la nueva plataforma GMT 360. Era más grande, más moderna y la compartía con un montón de primos hermanos: GMC Envoy, Buick Rainier, Isuzu Ascender, Oldsmobile Bravada y Saab 97X. Seamos justos, este cambio estructural sí dio un salto de calidad en el manejo en carretera y en la comodidad del pasajero. La cabina era más espaciosa y se sentía menos utilitaria y más SUV mediano. Pero aquí viene la crítica fundamental para los entusiastas. Olvídate de la flexibilidad bruta para la modificación off-road extrema que ofrecía el viejo chasis de largueros de la S10 Blazer. El Trailblazer ya no es igual de rudo. La arquitectura está optimizada para la carretera. Sí, existen kits de elevación, pero la realidad es que el GMT 360 es para ir cómodo en la ciudad y la autopista, no para meterse en zanjas profundas. Estos modelos también contaron con una versión de carrocería extendida llamada EXT, lo que permitía agregar una tercera fila de asientos para hacerlo un vehículo aún más familiar. Esta variante se vendería entre los años 2002 y 2006, que se descontinuaron por el cierre de la planta que los producía. Para los entusiastas está la variante SS, que se presentó en 2006. Esta versión tenía de serie un motor V8LS 2 de 6 litros, que era el mismo del Chevrolet Corvette de los años 2005 a 2007, pero con ligeras modificaciones en el escape para hacerlo mucho más restrictivo. Tenía suspensión más dura, suspensión neumática trasera, ruedas más grandes y anchas y un paquete de carrocería deportivo. Hoy en día es un automóvil más para entusiastas y coleccionistas, y por eso no me centraré mucho en él. Ahora, los motores. El motor base es el Atlas 4.2 litros de 6 cilindros en línea, y era el principal gancho de venta de la Trailblazer. Y hay que ser honestos, es una obra de ingeniería, suavidad inherente y una potencia ridícula para la época.
de 275 a 290 caballos. Eso dejaba al viejo 4.3 comiendo polvo. Pero como siempre pasa con GM, la maravilla viene con un riesgo oculto y devastador. La fiabilidad a largo plazo de este 4.2 está condenada por un fallo mecánico interno que es una sentencia de muerte: el desgaste prematuro de los asientos de las válvulas. ¿Qué significa esto? Pierdes la compresión por completo en el cilindro afectado. Los síntomas son un infierno: vibración extrema a bajas vueltas, falta de potencia y fallos de cilindro crónicos que el mecánico no puede arreglar con un simple cambio de bujía. A diferencia de las fallas del viejo 4.3, que eran piezas atornilladas y caras pero reemplazables, este fallo del Atlas exige una reparación mayor de la cabeza del motor, o directamente el reemplazo completo. Es un riesgo intrínseco, no se puede prevenir con solo cambiar el aceite, y representa una amenaza financiera siempre presente. Si te toca, el costo de la reparación puede superar fácilmente el valor residual del auto. Este motor también usa solenoides de sincronización variable de válvulas, BVT. Esta tecnología moderna es genial, pero es extremadamente sensible al aceite. Si el dueño anterior fue negligente con los cambios de aceite, los solenoides se tapan con lodo. Las consecuencias son tirones, cascabeleo, vibración y hasta que el motor se apague solo en ralentí. Aunque la solución inmediata es cambiar el solenoide BVT, si te pasa esto, tienes que asumir que el motor ha sido gravemente descuidado. La vida útil de este motor depende críticamente de un historial de mantenimiento de aceite impecable. Otro punto débil es el embrague del ventilador electromagnético, que suele fallar prematuramente. Cuando se daña o hace un ruido bastante fuerte, o peor aún, cuando no se activa cuando el motor lo necesita, te llevará al riesgo de sobrecalentamiento. ¿El problema? Es un componente electrónico costoso y especializado, mucho más costoso que el ventilador simple de la vieja Blazer, otro golpe directo a tu bolsillo. Y en cuanto a las transmisiones, la Trailblazer usa la 4L60E o en las versiones más potentes, la 4L65E. A ver, sí, la 4L65E tiene mejoras internas como una turbina diferente, pero no nos engañemos. Sigue siendo parte de la familia 4L60 y ya sabemos lo que significa eso. Bajo uso intensivo sigue siendo el eslabón más débil del tren motriz. El diagnóstico y la reparación son un cuento de nunca acabar. Por eso, los entusiastas serios de la GMT 360 recomiendan la misma solución de siempre: un buen enfriador externo o, para los que van a remolcar de verdad, el swap a la 4L80E. ¿Alternativa segura? El Vortec V8 5.3, pero con asteriscos. Tiene un poco más de torque, es muy capaz, y da menos problemas de culata que el 4.2 en cuanto a asientos de válvulas. Es el motor que muchos recomiendan si vas por robustez y longevidad, además te da la mayor versatilidad, adelantamientos, vida en carretera. Pero hay dos versiones de este motor que debes entender: el LM4 y el LH6. El LM4 se vendió entre los años 2003 y 2005 y corresponde a la tercera generación de motores Vortec. Está hecho en aluminio, tiene 5.3 litros de desplazamiento y genera unos 300 caballos y hasta 335 libras-pie de torque. Este motor no tiene el sistema AFM, el sistema que desactiva los cilindros para que el motor consuma menos combustible. La cuarta generación del Vortec, que es el LH6, se vendió entre los años 2005 y 2009. Este motor ya producía unos 315 caballos y hasta 338 libras-pie de torque. Este motor sí contaba con la primera generación del sistema de desactivación de cilindros, y eso hace que, con altos kilometrajes, estos motores puedan ser susceptibles a más fallas que los motores que no tenían este sistema. Así que aquí ya vamos viendo cuál puede ser la mejor opción para comprar en este modelo. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la mejor compra? La elección aquí es sencilla, pero brutalmente honesta. Se trata de elegir tu veneno. La decisión final se reduce a una gestión de riesgos. ¿Prefieres el riesgo de mantenimiento alto pero curable del Blazer o el riesgo de fallo catastrófico e impredecible del Trailblazer? Si buscas estética y simplicidad a prueba de balas, la opción clara es el Blazer de primera generación. El diseño cuadrado está volviendo a cotizarse. Es un clásico moderno que sube de valor. Pero lo importante es la mecánica. Busca el V6 4.3 litros LV4 o TBI. Su inyección de combustible es mucho más simple y barata de mantener que el notorio inyector araña de la generación 2. Si quieres algo sencillo, duradero y que no te dé dolores de cabeza electrónicos, este es. La joya escondida son los modelos de transición de la primera generación, los del 93 y 94 que tienen 4 puertas. Tienen la estética cool de los 80, pero con el chasis largo y la caja 4L60E.
Si quieres algún modelo de la segunda generación, ve directamente a los últimos años. No solo tienen el OBD2 que facilita la integración electrónica moderna, sino que te libras del maldito inyector araña porque usaron el sistema MPFI, que es más decente. Para el conductor promedio que solo quiere un SUV grande y potente, el Trailblazer 5.3 V8 de los años 2003 al 2005, porque no tienen el sistema AFM, es el mejor valor general, más potencia, mejor manejo, más confort y más moderno. Y cuidado con el motor 4.6 de 6 cilindros, es muy suave y potente, pero tiene muchas posibilidades de una falla catastrófica en asientos de válvulas que puede dejar el vehículo inutilizable si no puedes pagar una reparación de motor mayor. Y de las transmisiones no podemos decir mucho la verdad. Si se les da un trato exigente con remolques es casi seguro que tendrás una falla, pero si no lo haces y además cambias el fluido de forma constante, las posibilidades de que llegue a los 300.000 kilómetros o las 180.000 millas aumentan de forma considerable. O tal vez quieras buscar otra SUV americana como la que verás en este video.